Cordial saludo, mi nombre es Cristian Andrés Hoyos y mediante este video voy a realizar la explicación de la tarea 1 del curso de diseño de bases de datos. Como primero mi presentación personal, soy Cristian Andrés Hoyos Pantoja, actualmente tengo 20 años, soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas y estoy cursando mi quinto semestre en este año 2023. Así que como pasamos al primer ítem que nos pedía la tarea, que es una especie de resumen de la historia de las bases de datos. Por lo general, la historia de las bases de datos comienza a surgir a partir de los años 1960, puesto que a partir de este año es donde ya se comienza a tener la tecnología capaz para desarrollar las bases de datos. Antes de este año todavía no se las podía crear. Llegados a la década de los 60, surge la necesidad de almacenar y recuperar grandes cantidades de datos de manera eficiente y organizada, por lo cual fue la base para el desarrollo de las primeras bases de datos. En este año se genera un gran avance de los discos de almacenamiento, y con esto se da inicio a las bases de datos de red y jerárquicas. En este mismo año de 1960 llega IBM, el cual introdujo el sistema Integrated Data Storage, o reducido por sus siglas IDS. Esta es una de las primeras bases de datos de relaciones. Este sistema también permitía a los usuarios definir relaciones entre diferentes tablas de datos y recuperar información a partir de estas relaciones. A mediados también de la década de 1960, otros sistemas de bases de datos, como el sistema de bases de datos de CODASY, que significa Cooperative Database Task Group, surgieron para satisfacer las necesidades de la empresa y los gobiernos. Pasamos ahora a 1970, en donde tenemos como un actor principal e importantísimo a el matemático y científico de la computación Edgar Codd. Este desarrolló la teoría para las bases de datos de relaciones y estableció las bases para la creación de sistemas de bases de datos relacionales modernos. Con este surge la empresa Oracle, pero más exactamente surge en la década de los 70 con el nombre de Relation Software Inc., que más tarde pasaría a ser conocida como Oracle. Este comenzaría a desarrollar un sistema de bases de datos relacionales, y posteriormente Oracle se convertiría en uno de los líderes del mercado en las bases de datos. Su sistema de bases de datos relacionales se convirtió en un estándar de la industria. Luego pasamos a la década de los 80 y de los 90, que sería entre 1980 y 1990. Aquí surgieron nuevos desafíos en la gestión de bases de datos, incluida la necesidad de almacenar y recuperar datos en tiempo real y la necesidad de manejar grandes cantidades de datos. Es aquí donde se desarrolla el SQL, el Structured Query Language, que comienza a ser el estándar en la industria, y a su vez se compite con las bases de red y jerárquicas antiguas. ¿Por qué? Porque sus bases de datos relacionales manejan un sistema de tablas, que serían filas y columnas, algo parecido a lo que es un Excel. Y también, dado su nivel de programación, que es bajo y sencillo de utilizar, lo llevó a posicionarse como un estándar en la industria. Esto a su vez conlleva a iniciar investigaciones enfocadas en las bases de datos orientadas a objetos. Y esto a su vez hace que se cree el lenguaje de alto nivel SQL, y aparece por primera vez la WWW, que es la World Wide Web. Este era un medio que facilitaba la conexión por internet de las múltiples bases de datos. Más tarde, posteriormente, dentro de estos años, Microsoft lanzaría Access y Excel, que serían bases de datos relacionales y dirigidas a objetos. En este mismo año se comenzaría a desarrollar lo que serían las bases de datos no estructurados. A partir del siglo XXI, ya la tecnología de bases de datos avanza a pasos agigantados.
Se introducen las soluciones en la nube, el Big Data, las tecnologías de inteligencia artificial y muchas otras más que cada día siguen evolucionando para satisfacer las necesidades de almacenamiento y la gestión de datos en el mundo de manera cada vez más digital. Entre estas nuevas era digital se destaca IBM, Microsoft y Oracle, los cuales se posicionarían como las tres grandes empresas de bases de datos. Ahora, entre los conceptos que cabe destacar sería el Integrated Data Store que mencionaba, la cual es una solución de almacenamiento de datos que ayuda a las organizaciones a centralizar, integrar y analizar sus datos de manera más eficiente. Luego tenemos a CODALSI, que era un acrónimo que significa Conference on Data System Languages. Este es un consorcio de informática, formado en 1959 con el objetivo de estandarizar el lenguaje de programación COBOL y para crear un estándar para la gestión de datos de mainframes. Este mismo consorcio también desarrolló otros lenguajes de programación como el lenguaje de consulta de bases de datos DLC y el lenguaje de definición de datos DDL. También tenemos lo que es una imagen representativa de las bases de red. Como vemos, las bases de red se enfocaban en eso, parecía una red de una telaraña, todo iba a un punto central. También luego tenemos las bases jerárquicas, que a diferencia de las bases de red, que todos los datos van a un punto central, aquí todas parten de un solo punto. Por último tenemos las bases de datos relacionales, en la que como el nombre los dice, estas bases de datos se relacionan unas con otras que serían como tablas. Que mejor ejemplo que el Access, en el que identificamos claramente cómo estas serían las tablas y estas serían las relaciones de dichas tablas. Una de las tendencias que se generó fue la de las bases de datos en la nube. Pues la adopción de bases de datos en la nube está en un aumento, pues su escalabilidad, flexibilidad, son mucho mejores que para gestionar estas bases de datos. Además de que los proveedores de los servicios de la nube ofrecen las soluciones de las bases de datos altamente disponibles y con una alta velocidad para cumplir con las necesidades de cualquier cliente. Otra de las tendencias de las bases de datos es el Big Data. Puesto que con el Big Data y el análisis de los datos, la creciente cantidad de datos generados por las empresas, puede ser como en el caso de Facebook o Google y muchas otras como Microsoft, están impulsados en el interés de la tecnología de Big Data y el análisis de datos. Luego tenemos otra de las tendencias que sería la inteligencia artificial, que en esta sería la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Están siendo integrados cada vez más en las bases de datos. Esto permite a las empresas hacer análisis más avanzados y tomar decisiones informadas basadas en los datos. También tenemos que no aparece en la diapositiva, pero serían las bases de datos no SQL. Estas bases de datos no SQL están ganando terreno frente a las bases de datos relacionales tradicionales, especialmente en aplicaciones que requieren una escalabilidad horizontal y una gestión flexible de datos estructurados y no estructurados. Estas son solo algunas de las tendencias actuales en el mundo de las bases de datos, y es probable que surjan nuevas tendencias y tecnologías en un futuro. Un ejemplo de la utilización de las bases de datos, aunque es un simple pero muy común, es el comercio electrónico. Pues las tiendas en línea suelen utilizar bases de datos relacionales para almacenar información sobre sus productos, clientes y pedidos. Estas bases ayudan a las empresas a mantener un orden sobre sus ventas mensuales, sus gastos, el inventario en existencia y entre otras muchas cosas más. Por último, como conclusión, vamos a definir que la evolución de las bases de datos permitió la reducción del tiempo en la recuperación de la información de la base de datos, y con esto se mejoró el análisis de los datos en tiempo real, permitiendo así un mejor manejo de la información. También podemos decir que las bases de datos de relación son el modelo más aceptado y utilizado en el mundo por su sistema de tablas. Es mucho más sencillo de utilizar, por lo que proporciona intuitivamente una forma eficaz y útil de representar los datos. Además de que permite un acceso fácil a datos relacionados. Evidentemente, dependiendo de las situaciones, no siempre se vuelve más sencillo utilizar la base de datos de relación, pero sin embargo esta es la más aceptada pues por su fácil manejo y programación.
Eso sería todo. Muchas gracias por ver.